Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho, pero muchísimo gusto recibirlos en un videito más y darles la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Alina Albarrán, te invito a que te suscribas, que me dejes tu poderosísimo like. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy tenemos un video de lujo, un video de perlas finas, ya que tenemos pues a estas preciosuras por acá. Exactamente, y como ya lo vieron en el título, pues sí, amigos, todo lo que tienen que saber acerca del cuidado, acerca de los guajolotes, acerca de todo lo que tenga que ver con estos preciosos animales, los pavos, no sé cómo los conozcan. Antes de crear, antes de tener, antes de criar, antes de meter a tu gallinero esas preciosuras, pues debes de saber todo lo que implica. Así que los invito a que se queden hasta el último segundo, que disfruten al máximo este video. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, es así como comenzamos. Les voy a dar muchas curiosidades, muchas cosas que ustedes, estoy segura, que no saben. Así es como comenzamos. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Sol redondo y color. Y bueno amigos, para comenzar, por aquí tengo esta bellecita pequeñita que está inquieto. Es normal porque su mamá está un poquito lejos. Por aquí está mi princesa, si no la conocen, los saluda. Quédense hasta el final del video porque ella les estará cantando una canción muy pero muy preciosa, así que por allá quédense al final. Amigos, para comenzar, los guajolotes son unas aves preciosas, unas aves muy bellas, pero sí es necesario que sepan varias cosas antes de que pues se decidan a tener guajolotes, de criar guajolotes en su gallinero, en su granja, para que pues los puedan llegar a tener guajolotes sanos, guajolotes grandes, adultos. Amigos, desde que estas bellecitas están en el cascarón, implican cuidados. Los guajolotes son mucho más delicados, por decirlo así, que los pollos, por ejemplo, que alguna otra avecita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes no me siguen, ¡ay, precioso, precioso! Si ustedes no me siguen de antes, les platico. Nosotros mojamos los cascarones, los huevos, cuando está la guajolota clueca. ¿Por qué motivo? Porque el pavito es más, como que más en tiempo de calor, la como telita que cubre al guajolote dentro del huevo se pega mucho a ellos. Entonces eso hace que el momento de nacer pues esté toda esa tela pegada, dura, y no puedan nacer. Es por eso que nosotros los mojamos a la tercera, cuarta semana, los mojamos una vez y una vez unos 3 días antes de que nazcan, para que esa telita, digámoslo así, como que se ablande y no sea tan difícil al momento del nacimiento. Hay unas ocasiones que es necesario ayudarles a que nazcan, porque hay veces que muchos se quedan adentro. Hay muchos aquí controversia, porque mucha gente dice, no, pues sí, ya si quieres llévalo allá, mi amor, por favor, llévalo con su mamá. Déjame estar aquí y Ali me va a ayudar a llevarlo con su mamá. Sí, les digo, hay mucha polémica en esto, porque pues muchos opinan que no se les debe de ayudar a nacer a los pollos, a los guajolotes, pero en muchas ocasiones, amigos, los guajolotes, por este tipo también de cosas, de que se hace muy dura esa telita que los cubre, y no les permite nacer. Entonces, si no les ayudamos, ¿qué pasa? Que se van a morir, que no van a alcanzar, porque normalmente traen su piquito debajo de su alita, y a veces es muy difícil que pues alcancen a voltearse, a girarse, para poder con su piquito empezar a picar el huevo. Entonces hay veces que sí necesitan un cuidado especial desde que están en el huevo. Así que este es el primer punto, súper importante. Tenemos que mojar los huevos. De ahí, el siguiente punto, amigos, cuando los guajolotes nacen, son mucho más delicados, como les dije.
Si con los pollos necesitamos tener un cuidado especial, pues con los guajolotes es mucho, mucho más especial. Los guajolotes tienden a ser más violentos, más delicados, más enfermizos, así que nosotros ¿qué hacemos? Si empezaron a nacer hoy los guajolotitos y todavía tiene unos huevos más la guajolota, quitamos esos guajolotitos, los ponemos en un lugar súper seco, súper calientito, en una cajita bien calientita, con ropita, con algo abrigador, calientito, y tratar de que no se enfríen. Los primeros 20 días al mes son claves, amigos, claves para que los guajolotes vivan o los guajolotes mueran. Así que tratar de que esos días de que ya vamos a sacar la guajolota, que la guajolota esté siempre en un lugar seco, en un lugar donde de preferencia le dé sol por las mañanas, donde estén pues en un lugar cómodo, un lugar acogedor, que no se mojen principalmente, que no se enfríen, porque si se enfrían, vale gorro, amigos. Déjenme les digo que vale gorro, se estarían muriendo sus guajolotitos, empezarían tristes, empezarían pues enfermizos y se terminarían muriendo. Así que eso es lo segundo clave, muy muy importante, que estén desde los primeros días de vida muy calientitos, muy abrigadores, muy pachoncitos para que no se nos vayan a enfermar. Lo tercero, lo siguiente, hay un alimento especial para pavos, un alimento, ustedes van a los lugares, en este caso son veterinarias o algo donde vendan alimentos y forrajes, pídanle a la persona pues especial, que tenga conocimiento especial sobre esto, que les dé un alimento propio para guajolotes, para pavitos, que en mi caso es el alimento de inicio, así se llama. Hay diferentes marcas, hay diferentes opciones que pueden ustedes elegir, siempre y cuando sea alimento para pavo y alimento de inicio. Súper, súper importante ponerles siempre ese alimentito para que coman, y su agüita. Básico, que no repitan el agua del día de ayer para el día siguiente, porque es agua sucia. Hay que cambiarles diario su agua calientita, a temperatura ambiente, pero que sea agua limpia, ¿sale? ¿Vale? Muy, muy importante. Y bueno, el cuarto punto, amigos, es que los guajolotes son muy, pero muy andaliegos. Si tú tienes un terreno grande, enorme, ya se pasaron del mes, ya los quieres sacar a que empiecen por ahí a medio andar rascando, andar rasguñando por ahí a ver qué encuentran. Si los dejas, ellos se van a echar a andar, pueden caminar tierras, potreros. Yo en mi niñez, les digo, donde viví, teníamos muchos guajolotes. ¿Y qué hacían? En la mañana les dábamos de comer maíz, se salían los guajolotes y se iban. Amigos, los encontraban a hectáreas lejísimos por allá que los veían, porque se van correteando moyotitos, grillitos, y van comiendo y corriendo y plática y caminan lejos, caminan grandes cantidades de tierra. Entonces eso es muy importante. Si tú los tienes en un lugar súper pequeño, apretados, créeme lo que va a ser muy difícil que tus guajolotes se logren. Y si los tienes así, es necesario pues estarles dando, como los tengo yo aquí, con pasto, estarles dando alimentito pues de acuerdo a su edad, y darles varias cositas, desperdicio y todo, porque sí, como que los animalitos se estresan, los animalitos son de andar caminando, andar corriendo, de que tengan espacio para volar. ¿Sale? ¿Vale? Amigos, otra cosa súper importante es que a los 8 días, pasados 8 días de nacidos, es muy importante que no se les vaya a pasar que los vacunen. Su vacuna del ojito, amigos, es muy importante que sea después de los 8 días de nacidos, ya que si no, pues pueden ocasionarles ceguera. Esa es una vacuna especial que se les pone en sus ojitos, en un ojito, que les va a prevenir varias enfermedades, entre ellas la del Newcastle y muchas más. Así que esa es básica, normalmente cuesta 75, 80 pesos, y pues así la piden como vacuna del ojito. Créanme que le va a servir muchísimo. Y después, a los otros 8 días, la vacuna de la viruela, porque estos animalitos sí es muy propenso a que se enfermen de viruela. Esas dos vacunas son básicas. Yo creo que esas dos son las únicas que le estarán poniendo a sus guajolotitos. Amigos, y bueno, pues otra cosa súper importante para saber si su guajolote es macho o es hembra, una manera muy particular que pueden identificarlo es la siguiente. El color, por ejemplo, de aquí de su cabeza,
Este lo pueden ver mucho más rojo, mucho más colorido. Eso quiere decir que es un macho, es un guajolote, es un jovenazo. Y pues bueno, esto que tienen aquí enfrente, lo que se le conoce como moco, esto de aquí que le cuelga la nariz, pues es algo que utilizan para cuando pues están en el romanticismo, queriendo pues conquistar a la guajolota. Entonces eso es. Y bueno, acuérdense, si ustedes ven la cabeza más roja que el resto de los guajolotes, pues significa que es macho, que pues van a tener un guajolote. Y si tiene color más opaco, quiere decir que es guajolota, ¿sale? ¿Vale? Así que bueno, pues ahí está, amigos. Y otro dato curioso sobre los guajolotes es que ellos están pues preparados para volar grandes distancias. Cuando son pollos, cuando son jovenzuelos todavía, sí alcanzan a volar largas distancias. Entonces, que si tú tienes un lugar amplio donde ellos puedan volar, van a ser felices, muy muy felices. A lo mejor ya de grandes como Thor, el guajolote adulto, pues ya son muy pesados y ya no se aguantan. Pero sí, estas aves tienen la capacidad de volar pues largas distancias. Así que ahí está otro dato. Y bueno, algo más, amigos, algo más. Los guajolotes se puede decir que comienzan su edad adulta a partir de los 9, 10 meses. Es cuando un guajolote comienza a pisar a las guajolotas. Cuando una guajolota empieza a poner es a los 9 meses, 10 meses. Así que ahí está, porque muchas personas me preguntan a qué edad comienzan a poner los guajolotes, a las guajolotas. A los 9, 10 meses como máximo. Mucho depende de ello, pues el tipo de alimentación, el tipo de vida que tengan los guajolotes, que sean pues guajolotes sanos, guajolotes felices, para que pues rápido también lleguen pues a su edad adulta. Y bueno, pues para acá están los pavos más grandes. Mientras seguimos hablando sobre pues qué tienen que saber ustedes antes de criar pavos, criar guajolotes, pues aquí les seguiré grabando. Amigos, mucho me han preguntado, mucho me han escrito con la duda, a los ¿cuántos huevos pone una guajolota? ¿Cuántos huevos pone una guajolota, amigos? Pues es muy muy variable. En mi caso han puesto desde 9 huevitos, de ahí algunas han puesto 12, algunas han puesto 13, algunas 15 y una que rompió récord, que puso 20 huevos. O sea que yo podría decir que lo mínimo que ponen son 9 huevos y lo máximo que pueden poner son 20 huevos. El periodo de incubación, otro punto importante, a los cuántos días nacen los huevos, nacen los huevos de guajolote. Amigos, a los 28, 29 días, no más, 29 días exagerando como máximo. Así que ahí está ese dato curioso. ¿Lo sabían? A los 29 días los pollitos nacen, a los 21 días los guajolotes a los 28, 29 días como máximo. Otra cosa, ¿a qué edad se puede comer un guajolote? Ustedes saben que pues particularmente el guajolote es conocido más en Estados Unidos para lo que es pues cena de Navidad, por ejemplo. ¿Qué tiempo tengo que criarlo antes para que esté listo para esa temporada? En México particularmente se utiliza mucho este tipo de carne de guajolote para lo que son las fiestas de clausura, por ejemplo, para una boda, para un bautizo, que se dice vamos a hacer un mole de guajolote, que es un mole con un sabor especial. Y obviamente este tipo de sabor de guajolote, de la carne de guajolote de estos de rancho criollos, es muy diferente a un guajolote pues los que utilizan mis amigos paisanos de Estados Unidos para su cena de Navidad. Aquel es un guajolote que he visto de plumaje blanco, un guajolote que es de doble papada, que le dicen así, pues guajolote de granja. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de probar y muy muy diferente el sabor. El color de la carne es como color morada, como un color un poquito más oscuro.
Y para que un guajolote llegue a ser un guajolote adulto, un guajolote que sea bueno para el consumo, tiene que pasar después de 12 meses, amigos. Efectivamente, después de un año, ustedes ya pueden consumir la carne de guajolote. Ya se puede decir que ya está, ya alcanzó la madurez total para que esté lista para el consumo humano. Así que si ya no lo sabían, pues ahí está ese dato. Y otra cosa, amigos, otra cosa acerca de los guajolotes. Otra cosa, amigos. Si de chiquitos sus guajolotes no saben si es guajolote o es guajolota, es pavo o es pava, una manera también de identificarlo es, van a decir qué raro, qué loco, pero es la realidad, en su excremento, en su popó. Amigos, si su guajolote hace popó en forma de J, quiere decir que es un guajolote. Si hace popó en forma como de espiral, que la popó queda en forma de espiral, es guajolota. Dato comprobado, quisiera encontrar una por aquí para enseñarles. Por ejemplo, esta es guajolota. Vamos a ver si encontramos, que encontráramos una haciendo popó, estaría de genial. Es que como aquí también tengo los pollos, pues es difícil encontrar. Ahorita vamos a ver si, ojalá. Pero bueno, ese dato ahí está, para que lo chequen, para que vean y verán que sí es súper real. Amigos, por ejemplo, el tipo de guajolotes de criollos, guajolotes silvestres, digamos que tienen la capacidad para dormir en alturas, pues por allá, en lo alto. Ellos pueden dormir en árboles, en ramas altas. Por ejemplo, en este caso yo les puse por aquí una ramadita porque pues no se pueden trepar hasta allá arriba. Pero si ellos los dejo, ellos antes dormían aquí arriba, amigos. Aquí son como que serán unos 8 o 10 metros de altura y ellos pueden dormir entre más alto, por ellos mejor, para pues librarse de algún animal, de algún cazador nocturno. Así que si no lo sabían, los guajolotes duermen en lo alto, duermen en las alturas también. ¡Tatan! Justo eso que escucharon, amigos, solo lo pueden hacer el guajolote macho, el guajolote, pues el jefe de jefes, los que son machos, digámoslo así. Y eso, ¿por qué lo hacen? Es algo característico, pues lo hacen normalmente para llamar ¿escucharon eso? Para embellecer, es algo muy, muy característico para pues llamar a su pareja, para llamar la atención, solo los machos lo hacen. O sea que si ustedes escuchan un animalito que está haciendo eso, engullir, gordo, esos tres, aquella es guajolota, pero gordo, son machos. Otro dato curioso, amigos, que tienen que saber. Solo el guajolote puede esponjarse, solo el guajolote debe de esponjarse, que en este caso, pues tengo una media del otro lado, que también, aquella es guajolota, pero desde que estaba más jovenzuela le ha gustado esponjarse, aquella es Olimpia, está poniendo y miren. Entonces, ¿esto por qué lo hacen los guajolotes, amigos? Pues como les decía anteriormente, para, digamos, seducir, para llamar la atención de las hembras, para verse bonitos, para verse pues elegantes, como que eso es lo que los va a hacer que pues la hembra se decida por cierto guajolote. Entonces, solo los guajolotes pueden o deben de esponjarse, no como aquella que anda haciendo sus visiones. Amigos y amigas, otra cosa que ustedes deben de saber, súper importante, yo creo que es de las principales, es que los guajolotes siempre es el ave que más va a comer en tu gallinero. ¿Por qué motivo? Porque tienden a ser pues animales más grandes, tienen doble estómago, está súper grande su estómago y entonces comen mucho. Aquí la prueba. Les di hace de comer menos de una hora y fíjense cómo está ya sus comederos. Se terminaron todo, tengo que traerles más, así que para que lo tengan en cuenta, sí es un gasto fuerte tener guajolotes, pero bueno, el siguiente punto también les va a gustar. Pues sí, efectivamente. ¿Saben por qué les va a gustar? Porque es lo que más caro van a vender de su gallinero.
Un guajolote acá en México está aproximadamente en 800,000 pesos, dependiendo del tamaño del guajolote, depende qué tan gordo está. Así que para que también lo tengan en cuenta, dicen ustedes, voy a invertir mucho, pero también pues hay probabilidades de que se los logren pagar bien y que logren sacar pues su inversión. Que son 1,000 pesos, son como $50 aproximadamente lo que vale un guajolote. Una guajolota normalmente cuesta 250, 300 pesos, dependiendo, que serían como 15, 13 dólares, por ahí así. Así que pues ahí está ese dato curioso también, que sí son bien caros pues los guajolotes, alimentarlos y también comprarlos para después, si ustedes quieren comprar un guajolote, pues sí es cariñoso el precio. Amigos, ¿han escuchado la palabra de huileros? No sean huileros, no sean montoneros, no sean huileros. Es que le echaron la huila. ¿Qué significa? Por ejemplo, los guajolotes, ahorita estaba intentando grabarles, pero justo cuando le di play dejaron de hacerlo. Que se unen con un solo guajolote y todos se van contra él, todos le echan la huila, todos se van sobre uno solo y le hacen un montón a pegarle a uno solo. Por eso se le llama, pues le echan la huila, le echan, no sean huileros, porque pues así son los huilos. Acá en México, miren, otro dato curioso, en México los llamamos, el nombre común, es muy difícil que alguien les diga pavos. Normalmente todos les decimos guajolotes. Los guajolotes, segundo término que se utiliza mucho acá, son huilos. Los huilos, el huilo, la huila, ya está culeca, porque no decimos clueca, decimos culeca. Ya está culeca la huila, o que esa huila montonera, o que el huilo ya se salió. Y ya pues más fíferis nice serían los pavos. Ali, por ejemplo, mi niña, y mucha gente también les dice tundos, los tunditos, vamos a ver los tunditos, a ver si ya nacieron, o los tunditos. Mucha gente también les dice el turqui, pues vamos a comer un turqui. ¿Por qué? Porque se dice que el guajolote provenía de Turquía, de por allá se inició. Entonces por eso le dice turqui. ¿Cómo más se les dicen? Déjenme aquí abajo en los comentarios en su país cómo se les habla a estas bellezas, cómo se les conoce a los guajolotes, a los pavos, a los tundos, a los pípolos, también se les dice pípolos. ¿Cómo más? Los guajolotes, los pavos, al igual que pues algunas otras aves como las gallinas, se bañan con tierra, toman duchas de sol. Tal el ejemplo de esa guajolota que está al sol a todo lo que da y ella está calentándose en el sol. Para esto es completamente normal. Si ustedes ven que una guajolote está extendido en pleno calorón calentándose, es normal. No piensen que ya se quebró una pata y que está allí tirada porque algo le pasó. Para nada. Se está calentando, se está asoleando, que es característico de los aves de corral, como son los guajolotes, como son las gallinas. Así que, bueno, pues ahí está ese otro dato. Amigos, otro dato curioso, otra cosa que ustedes deben de saber antes de que críen guajolotes, es que los huilos, los pavos, los guajolotes, los tundos son muy armones. Por ejemplo, las guajolotas ponen en un lugar y allí van a poner siempre, ponen para que dejen a sus guajolotitos, tardan bastante tiempo, tardan hasta 2 meses, 3 meses dependiendo. Así que por eso dicen, no, es que es una guajolota muy armona, porque ahí puso y se quiere quedar, no se quiere mover de ningún lugar, o que es muy armada con sus guajolotitos, quiere decir que está como muy apegada a ellos, que es difícil que cambie, que los deje. Y bueno amigos, ¿qué tal mi gente bella, mi gente hermosa? Díganme qué tal les pareció este video, si les pareció interesante, si aprendieron mucho. Por aquí le está picando las patas un guajolote le está picando las patas a mi tripié, por eso veían ustedes que se movía. Díganme si quieren una segunda parte o si les gustaría que les hiciera igual así curiosidades de las gallinas, curiosidades de algún otro animal. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto lo estaré haciendo. Me encantaría saber ustedes alguna otra cosa que sepan, alguna otra cosa que quieran compartirme acerca de los guajolotes. Aquí abajo en los comentarios los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. Y 1,000,000,000 de gracias por llegar hasta este último segundo.
mundo. Y bueno, pues te agradecería muchísimo si compartes este video con algún familiar, con alguna amistad, en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, en tu estado. La verdad es que me ayudarías bastante. Y bueno, si dejas tu like, me ayudas mucho, mucho más. Así que bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, aquí es como terminamos un videito más, esperando haya sido de su completo agrado. Si es así, pues ya lo saben. Me ayudan mucho, yo ya hice mi parte, les toca a ustedes hacer el resto. Mi gente bella, mi gente hermosa, no me resta más que decirles que Diosito me los cuide, me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo. Y si Él lo permite, nos vemos muy, pero muy pronto en un próximo video. Saludos y bendiciones. Me despido con toda mi guajolotada acá, en la parte de atrás, por ahí peleando, queriendo comer. Me voy a alimentar. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye, bye. ¿Quieren poner ya? ¿Van a poner más Bibi? ¡Ay, mis chulos, mis chulos! ¡Cau, cau, cau, cau! ¡Cau, cau, cau, cau! Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Sol redondo